Hola, bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal, familia del coleccionismo y del cine? Vamos a subir la segunda parte de mis westerns, de mi colección, y vamos a hacer de los años 60 y 70, ¿vale? De tirón. Y luego ya subiremos un tercer vídeo ya de los 80 en adelante. Bueno, pues vamos a comenzar. Perdona, voy a encender un cigarrito. Bueno, vamos a empezar con esta, que es que esto es un pack que me venían tres películas en una misma película que vienen. Y aquí tenemos El último atardecer. ¿La veis ahí? Con el gran Kirk Douglas o Carl Douglas, como quieran decir, yo digo Kirk Douglas, y Rock Hudson, y tenemos también Dorothy Malonet. Es una película que la aconsejo 100%. Aquí no puedo ver de qué año, sé que son del año 50 y algo, por ahí andará. No, perdón, del 60 y poco. Y la aconsejo 100%. El duelo final, fantástico. La historia, preciosa. La música, la banda que tiene, sonora, cómo viene Kilduras al principio, mitad de película o al final, silbando, esa melodía. Qué bonita película. Os va a sorprender. Os la aconsejo, verla. Aquí tenemos al gran John Wayne en esta muy sencilla edición que sacaban en los periódicos en el país. Cuando pueda me quiero comprar una edición especial, coleccionista, en DVD. Steamboat no, porque se rayan, hay que tener mucho cuidado. Y es Valor de Ley, con el gran John Wayne, Glenn Campbell, Kim Darby, dirigida por... a ver si lo veo por aquí, esperad un momentito, por favor. Es que hace las letras tan pequeñas, con gafas, y con lupa. Con gafas y con lupa, Esto es increíble. Henry Wataway, perdón. Y a mí me gusta más esta que la nueva que sacaron. Eh, si no la habéis visto igualmente, os la recomiendo 100%. Os va a encantar. Aquí sale John Wayne con su parche en el ojo. Es un antiguo hombre de la ley, ya mayor, retirado, que va a pedirle ayuda a una muchacha muy jovencita, y emprende con ella ese camino porque está perseguida, matan a su padre, de la niña al principio de la película, de la jovencita, sus compañeros del padre, y cómo la ayuda a conseguir el objetivo de la muchacha. Y tiene una escena, tiene muchas, pero tiene una en medio ahí de ese valle, ves esas montañas, esos bosques y una esplanada, ¿vale? De prado, y cómo John Wayne coge el caballo con la boca, las riendas, y con una mano con su rifle y con la otra con el revólver, cómo va hacia los cuatro que vienen cabalgando hacia él. Esa escena es mítica. Además aquí el director, cómo nos saca en esa secuencia tanto planos de la muchachita desde arriba, viendo cómo van pegando tiros y enfrentándose, desde media altura y desde primera persona, por así decirlo. Vemos cabalgando de frente a John Wayne, haciendo lo que os digo, y con las riendas aquí en la boca, pim, 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 los otros, y luego, como si estuviéramos montados nosotros también en el caballo, como vemos que vienen de frente y, o sea, muy bien, muy bien. Os la recomiendo 100%. Aquí tenemos otra que esta también es buenísima, ¿qué voy a decir? Pone edición especial porque llevará algún extra, lógicamente, tiene extras aquí, documentada como se cita, pero es una edición también del país, muy sencillita, ¿vale? Mirad. Y es Dos hombres y un destino, con Paul Newman, Robert Redford, qué gran película, ese final apoteósico ahí en Bolivia, esa escena tan mítica del cine, cuando están acorralados ya que les persiguen en Estados Unidos, antes de pasar a Bolivia, y cómo desde esa cumbre se ven acorralados y no se lo piensan. Saltan con los caballos ahí a ese río, es una escena mítica ya en el cine, su banda sonora, etcétera. Os la recomiendo el que no la haya visto, Dos hombres y un destino. Aquí una gran película
Mucha gente la ha visto, muchísima, pero otras seguramente no. Y es uno de los grandes western y una película a lo mejor un poco desconocida. Río Conchos, con el gran Stuart Wiman, Richard Boone y Tony Franciosa. Y está dirigida por Gordon Douglas, uno de los grandes directores. Duración, duración, es del año 64 en color, tiene un color precioso en Cinemascope, como debería de rodarse siempre hoy en día, inclusive las películas modernas que hacen de western. 102 minutos. Y bueno, aquí vamos a ver enfrentamientos. Vamos a ver un mexicano, un cazador de indios, que es Richard Moore, un oficial y un hombre negro también, y tienen una misión que cumplir, que es, una vez terminada la guerra de secesión americana, ¿eh? Hay un coronel o un general sudista que tiene un gran número de hombres y cruza a México. Y ahí hace una alianza con tribus indias apaches. Entonces aquí vamos a ver ese viaje tortuoso de estos cuatro hombres. Se van a enfrentar a bandoleros, a bandidos mexicanos, a mezcaleros, hasta que consigan o no cumplir su misión ahí en Río Conchos. Os la recomiendo 100%. Es muy buena historia, es muy bonita. Las imágenes, la fotografía, los diálogos, las escenas de acción, etcétera. Otra gran película también de James Gunner y Sidney Poitier, el gran actor. Quien no ha visto películas de estos dos actores, sobre todo de Sidney Poitier, En el calor de la noche, Rebelión en las aulas, etcétera. Un gran actor. La esclava libre, con Carl Grebo. Esta tiene 103 minutos y el director es Ralph Nelson. Y entre otros, pues vamos a ver a Dennis Weber, Bibi Anderson, Bill Traver y John Hubbard. Y es una película buenísima también. Muy buena, muy buena, muy buena. Vamos a ver el enfrentamiento de la caballería con los indios, etcétera. Nos van a mostrar como, por ejemplo, esos indios cuando asaltan granjas, sitios aislados, como a los niños los retienen y a algunas mujeres y a los niños para criarlos y que sean miembros de la tribu, criarlos como otro Sioux o otro Apache, etcétera, ¿no? Sobre todo los comanches solían hacer eso mucho. Y aquí vamos a ver, pues ya os digo, en ese paso, ¿vale? Que se llama Diablo. Y ahí vamos a ver unos enfrentamientos, caballería, indios, etcétera. Os la recomiendo 100%, os va a gustar muchísimo. Esta la he visto una vez, me la compré hace tiempo en Amazon, la tengo sin abrir porque quería volverla a verla, perdón, que es de Audie Murphy. Hizo muchas películas del oeste. Comanche Creed, una pistola acaba con la más despiadada banda de forajidos de todos los tiempos. Esta es del director, vamos a ver, de Frank McDonald. Actores tenemos Ben Cooper, Colin Miller, The Forrest, Kelly, Jan Merlin, etcétera. Protagonizada por Audie Murphy. Sabéis que este muchacho, este hombre, fue un héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tiene también películas bélicas, ¿eh? Porque claro, vivió la guerra. Y fue el soldado más condecorado de la historia de los Estados Unidos. Ahí va, ¿eh? El más condecorado de la historia de los Estados Unidos. Luchó contra los alemanes en Europa y tal. Hizo unos actos tremendos de valentía, de destruir carros de combate, de ayudar a compañeros heridos. O sea, muy bueno. Además dicen que era una persona muy tranquila, pero con su mirada, directores, compañeros de rodajes y tal, eran estas personas muy calladas, muy silenciosas y eso, pero dicen que con la mirada, como intentaras un poco una broma mal, un poco de desafío, con la mirada ya te lo cuidado, ¿eh? Y no era un tío grandote, pero era un tío que imponía, ¿eh?
pues imponía respeto en la vida real. Y os la aconsejo, está muy bien. Aquí vamos a ver, pues bueno, lo típico. Hombre de la ley contra forajidos en un pueblo, etcétera. Os la recomiendo 100%. Esta es una gran película, muy buena película. Siempre está considerada, pero debería de considerar mucho más. Que es el oro de Mackenna. Con esa banda sonora tan bonita. Vuela, Darito. Que era José. Ay, no me acuerdo ahora, cantante, cantautor hispanoamericano. José Feliciano canta esta canción a guitarra. Gregory Peck y Omar Sarit. Eh, esta está dirigida tiene extras, ¿vale? Y esta lleva muchos años conmigo también, esta película. Cuando iba uno al Corte Inglés antiguamente, que estaba el 2x3, etcétera, buah, muchos años, de 1969, y no me pone ahora mismo aquí el director. Está aquí adelante, pero vamos a ver. Ah, sí, J. Lee Thompson. Aquí sale Telly Savalas. Me acuerdo perfectamente el que hacía de Collat, la serie. Los que sois jóvenes no la habéis visto esa serie. Telly Savalas sale. Y bueno, aquí se van a juntar un grupo de variopintos de gente. Unos por el egoísmo, porque han oído de que existe un lugar donde estaban los antiguos apaches, que hay oro, supuestamente el Dorado, por así decirlo, en un cañón ahí, etcétera. Va a haber enfrentamientos con los apaches, enfrentamientos entre ellos mismos y una gran fotografía con esos exteriores, unas grandes interpretaciones y una muy buena historia, os la recomiendo. El oro de Mackenna. Esta es otra gran película, El Gran Combate, de John Ford, con Richard Wiman. Aquí no vemos a John Wayne, es raro, ¿eh? No ver un western de John Ford a John Wayne. Carlos Barker, Carl Malden, que es gran actor. Sal Mineo. ¿Os acordáis que hablamos en el vídeo del- de la reseña de Marcado por el Odio? Que sale en uno de la pandilla, Sal Mineo, que es el que sale en Rebelde sin Causa con Jay Dean, el jovencito ese de aspecto puertorriqueño y tal, que os comenté que fue cantante, tiene discos, cuidadito. Sal Mineo sale. Dolores del Río, que es gran actriz también, mexicana. Ricardo Montalbán, otro gran actor mexicano que hacía mucho de indio, siempre. Gilbert Roland, Arthur Kennedy y James Stewart. James Stewart sale también, madre mía. Y Edward Joe Robinson, el gran actor de cine negro clásico, que siempre hacía ahí de Gaster. Technicolor, como no puede ser menos, el mejor color para los western. Super Panavision 70, clásico del western. Y esta os va a encantar también. Esto es cómo tienen oprimidos a los indios. Me parece que son Sioux o Comanche, no me hagáis, pero me parece que son Sioux. En las reservas, cómo prácticamente están muertos de hambre y de todo. No tienen caza ni nada, dependen de lo que le da el gobierno. En el típico puesto donde está el típico comerciante que representa al gobierno, pero que en vez de darle lo que les tiene que dar, les da la mitad y la otra mitad especula él con ello. Cómo quieren llegar a un pacto el jefe y los oficiales que vienen a ese puesto para sentarse con ellos y llegar a un acuerdo, ¿no? Mejor. ¿Y cómo ves esa escena? Porque es al principio. Se tiran horas, ¿eh? Horas de pie, esos jefes Sioux, me parece que son. No, Cheyennes. Y algunos de ellos ya mayores, como parece que van a desfallecer por el calor, porque ni beben ni nada. Richard Wiman ve allí esperando también, ve la injusticia que están haciendo y ni se presentan. Al final deciden huir de la reserva, toda la tribu, se van, una maestra blanca que da clase a los niños pequeños de nativos, pero no la secuestran, se va ella porque quiere ir. Y entonces piensan que se la llevan también a la fuerza. Richard Wiman está enamorado de esa maestra y cómo es la persecución de esa tribu a través de esos parajes, esas montañas, esas cumbres nevadas en invierno, cómo va falleciendo algunos miembros de frío, de hambre, el enfrentamiento que hay con ellos. Hay unos enfrentamientos
buenísimos, pero buenísimos. Y luego ese final, también entre ellos mismos hay unas cosas, os la aconsejo verla, 100% que os va a encantar. Bueno, ¿qué os voy a decir de esta película que ya hemos hablado alguna vez de ella? Una de las mejores. Se puede meter dentro de las mejores 100 películas de la historia. Los siete magníficos. Una banda sonora tremenda. Con este reparto, elenco de actores, ¡fua! Tenemos Hugh Green, el que hace con Clint Eastwood, que lo conocéis, ¿no? En El bueno, el feo y el malo, y La muerte tenía un precio, en esas dos películas. Steven McQueen, Robert Vaughn, James Coburn, Charlton Heston, perdón, Charles Bronson, una película tremenda, buenísima, una banda sonora inolvidable. Tiene extras, está igual, era cuando iba yo a Corte Inglés, tiene muchísimos años conmigo. La volveré a ver y la he visto infinidad de veces. Y cómo ese pueblo ahí en México, por así decirlo, de esos agricultores que se ganan la vida intentando con sus manos alimentar a sus hijos, sacarlos adelante, cómo cada X tiempo vienen a expoliarlos, esa banda mexicana de forajidos, cómo se llevan, los dejan casi sin nada, están ya cansados porque abusan ya demasiado y hay ahí una cosa que no quiero deciros por si alguno no la ha visto, y cómo deciden ir en busca de... porque piden consejo a un ancianito que vive ahí a las afueras, ¿no? Como en una cueva, y le dice que se enfrenten, y dicen que no, dice, pues si sois cobardes, pues ya sabéis lo que tenéis, si no, pues contratar gente. Y deciden irse a contratar revólveres profesionales. ¿Cómo ven ahí ese duelo al principio de la película? Porque quieren enterrar a un indio y dicen que en ese cementerio no se entierra a ningún indio. Y cómo va Jules Briner y Steven McQueen, los dos, y se miran, cogen ese carromato con el ataúd de ese indio y van hacia el cementerio. ¿Cómo le están esperando allí 4 o 5 de allí del pueblo? Bravucones de estos, típicos, pero en cuanto Jules Briner tira de revólver y le da ahí a un par de ellos en las manos, arrancándoles el revólver de la mano, ¿vale? Por así decirlo, como los demás ya dice, cuidado, hostia. Y todo el pueblo ahí que hacen la apuesta de que sí, de que no, y al final entierran al indio. Y cómo le ofrecen a Jules Briner el trabajo, y claro, y un comentario ahí que te queda porque dice Jules Briner, dice, en mi vida, dice, me han pagado mucho, dice, pero nunca me han ofrecido todo. Porque dice, ¿cuánto tenéis? Dice, todo. Esto es todo lo que tenemos, señor. Y tal, ayúdenos, ¿qué tal? Dice, nunca me han ofrecido todo. Y como él dice, aun siendo pistolero, ¿no? De bien y de mal, como dice, voy a ayudarlo. Voy a hacer una acción como si se redimieran un poco, ¿no? Voy a hacer algo bueno en mi vida, ¿no? Como va con Steven McQueen, va buscando gente que conoce, otros que no, que se los encuentran y consiguen, pues los 7, hacer el grupo de los 7 magníficos, ir allí y verla. Si el que no la haya visto, verla y sabréis lo que pasa. Os va a encantar. Buenísima. Os la recomiendo. Aquí tenemos una de Sergio Leone. Para mí la mejor que tiene, indudablemente. Para mí. Otros dirán que no. Es la que más se puede parecer al western americano. Lo demás es spaghetti western. Mejor o peor, entretienen. Pero no soy de spaghetti western. Sinceramente. Hasta que llegó su hora. Aquí, por ejemplo, Henry Fonda, que al final consiguieron que trabajara, porque al principio no quería, porque Henry Fonda nunca había hecho de malo en los westerns, y aquí hace de malo. La gran actriz, guapísima en su época, Claudia Cardinale, Jason Robards y Charles Bronson, que Charles Bronson está excepcional. Y Jason Roberts, buenísimo ese actor también, muy bueno. Es una edición especial, igual la tengo muchísimos años, ya la enseñé, no la iba a sacar otra vez, con 2 discos, muchos extras, muy bonita y una gran película, muy buena, de Sergio Leone. La música, la acción, el argumento, los protagonistas, los actores, me quedo con el principio, esa escena mítica, que ya os he contado, cómo están esperando ahí los 3 pistoleros a Chabrón, hasta que llegue el tren, cómo llega el tren, pasa el tren y hasta que no se disipa ese humo del vapor,
creen que no baja nadie. Y cuando ya eso ven enfrente a Chabrón con su armónica, ese sonido inconfundible y ese duelo que hay ahí. Y aquí sale, como lo dije en su día, que a ver si me acuerdo, si lo veo por aquí, que no lo voy a ver. Ay, no lo voy a ver. El actor este negro. Ah, Woody Strode, que este sale en El Sargento Negro y en otras muchas películas. Sale también en Espartaco. En Espartaco sale con Kirk Douglas. Otro de los grandes westerns, pero de los grandes, grandes. Carl Malden hace de malo, 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 malo. Y Marlon Brando. Qué gran actuación aquí de Marlon Brando. Acostumbrado a verle siempre en esas típicas películas suyas de cine negro, etcétera. A ver aquí en western, que hizo su western, ¿eh? No creáis que hizo uno ni dos, hizo mucho más. Y aquí interpreta a Río, que es un mestizo. Están perseguidos él y Carl Malden por los rurales, porque han asaltado un banco. Cómo se quedan solo con un caballo, suben arriba ahí de esa colina y cómo están rodeados por los rurales. Esto es el principio. Entonces, cómo deciden a suertes, pero Marlon Brando lo hace aposta para que vaya, en vez de Carl Malden. Se, se guarda para no tener moneda, por así decirlo. Y cuando sacan, es el otro que va a un sitio, postas de esto de caravanas, de diligencia, que tienen caballos, que saben que hay allí caballos porque han pasado más de una vez para ir a por otro caballo, darle tiempo de volver y poder escaparse con el dinero y con todo. Y entonces Carl Malden se van con el único caballo que tienen, con el dinero que han robado y cuando llega allí, en vez de volver, él piensa que la han cogido ya, o la han detenido o la han matado, él piensa y el egoísmo de tener dinero y le deja tirado. Marlon Brando, pues bueno, le cogen al final, le meten ahí en un presidio durante años, ahí a trabajo forzado, etcétera, maltratado y tal, y cuando sale, pues ya sabéis, su camino de venganza, buscando si está vivo o muerto, cuando se entera y tal, pues buscando su venganza. Os la recomiendo. Tiene escenas muy duras, ¿eh? Tiene planos preciosos, unos escenarios, sobre todo de mitad película para adelante, que cuando ya no están en México y tal, que es por la zona de la Baja California y por ahí. Pegado, vais a ver, hay unos bosques pegados, unos acantilados de mar, etcétera, muy bonitos. Y ya os digo que tiene escenas muy duras. Grupo Salvaje, una gran película de Sam Peckinpah. Aquí tenemos al gran William Holden, Ernie Bohain, Robert Ryan, Emu O'Brien, Warren Oates, Jaime Sánchez, Ben Johnson. Ben Johnson, cuántas veces ha salido secundario, que gran actor en western y otras películas. Una obra maestra, pues una obra maestra del western. Aquí fue innovación total. A cámara lenta, esos tiros, esos disparos, esos cómo se ve a cámara lenta, cómo impacta la sangre, cómo entra, perfora. Muy buena película Sam Peckinpah sobre la amistad, el enfrentamiento entre amigos también y la codicia, pero sobre todo la amistad, cómo perdura, cómo no les importa dar su vida por salvar a un compañero o a un amigo. Y tiene el final, tiene una de las escenas de tiroteo más brutales que hay en la historia del western. Buenísimo, os lo aconsejo. Y el director es, no sé si lo he dicho, sí, Sam Peckinpah, perdonad. Bueno, otra gran película de mítico John Wayne que la dirigió y la produjo él, ¿eh? El Álamo, esa banda sonora, qué gran banda sonora de Huello, cuando suena. Basada en la historia real del Álamo, cuando Texas quería la independencia de México. Y es muy larga la película. Aquí tenemos al gran John Wayne, Richard Widmark, Lawrence Harvey y Richard Boone, el de Río Conchos, Richard Boone. Y Lawrence Harvey hace un papel aquí buenísimo, tremendo. El del capitán o coronel del ejército, ahí en el Álamo, pero es un tío súper... Es muy joven todavía, para ser el oficial que es, pero muy prepotente, muy estricto con la normativa, y a mí me hace mucha gracia porque vienen voluntarios. Cuando viene John Wayne, que hace de
¿cómo se llama? En la película, David Crockett, con su gente de Tennessee que van allí, porque lo han oído y no tienen por qué ir, y van allí a ayudar. Y cómo se le pone con esas autoridades, esa tontería, y le dice John Wayne al coronel, o capitán, no sé, no me acuerdo si es capitán o coronel, baje esos humos conmigo. ¿Eh? O sea, como diciendo, vamos a hablar de tú y tú, porque si no, tanto de usted, de usted, de usted y tanta tontería y tal, que mis hombres saben a lo que viene, no están engañados. Aunque estén aquí ahora bebiendo y tal, y saben a lo que viene, y saben que pueden morir o no, y viene. Os la aconsejo, la recomiendo, de verdad. 100%, qué gran película. 2 horas y 34 minutos, ¿eh? Pero no vais a cansar. Aquí tenemos también Los Indestructibles con John Wayne. Esta está dirigida por Andre V. McCrae y el gran Rock Hudson también. Una película muy buena, también de western, muy bonita. Esto es después cuando termina la guerra de secesión americana, como un grupo de familias del sur deciden irse a nuevas tierras, a México. Y en esa retirada que se van, ya termina la guerra y todo, pero no quieren seguir allí, en esos estados sureños, ni subyugados por la Unión, por así decirlo. No tienen esclavos ni nada de eso, pero deciden irse. ¿Cómo hacen esa aventura y cómo John Wayne va con ellos? Porque John Wayne ha sido un oficial de la caballería de la Unión. ¿Cómo va con ellos en ese viaje y lo que van a pasar ahí? De luchas tanto con indios, con mexicanos, con lanceros españoles de aquella época. ¿eh? Y muy buena película, os la recomiendo. Esta no sé lo que dura, pero tendrá por lo menos hora y media, 113 minutos. Bueno, pues vamos ahora con este Blu-ray que tengo. Los profesionales, Gran Western también. Bull Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance y Ralph Bellamy. Jack Palance, que hace de pistolero malo en Raíces Profundas y en otras tantas películas. Hace una protagonista y bueno, tiene alguna más. Hizo de Atila, el rey de los hunos. Y esta es una historia muy buena, porque es un tío súper rico, que secuestran a su mujer, que es más joven, muy guapa, y se la llevan una banda de forajidos, mexicanos, mestizos y tal, se la llevan, entonces él contrata a unos hombres, les da un dinero, ¿no? Una buena recompensa por intentar volver a traer a su mujer de vuelta. Y entre ellos está Bull Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan y el hombre este negro que hemos hablado antes, Woody Strode, el que sale en Espartaco y en la otra que hemos visto, y el sargento negro. Pero como cuando llega el momento y se enfrentan con esa gente, hay unos tiroteos, unos enfrentamientos, unas tácticas que hacen, porque son 4 nada más, y son muy buenos con los revólveres y todo, pero claro, los otros son a lo mejor 30, 40 tíos. Como cuando al final consiguen recuperar esa mujer, se dan cuenta de que se están equivocando, No digo más, vedla que os va a encantar y al final vais a quedar, os va a sorprender. Bueno, otro gran western, que por eso hemos dicho mal nombrando, esta la podemos casi no igualar a Marcado por el, Marcado por el odio, perdona, El rostro impenetrable, pero casi, Sierra Prohibida. Qué gran película, de verdad. ¡Buah, buenísima! Además aquí sale John Sanson. ¿Sabéis quién es este actor? Muchos lo sabréis, otros no os acordaréis. Ese que sale en Operación Dragón, con Bruce Lee. El blanco, el grandón ese, ¿vale? Que está en el barco ahí, cuando van en ese barco a la isla para el torneo. Ahí sale John Sanson, me llama mayorcillo. Ha salido en muchas películas también. Se daba un aire mucho así en a Sean Connery, en la cara y todo. Emilio Fernández, Ale Montoya, Miriam Colón, Rafael Campos, a Janet Comer y John Sanson. Una película muy buena también. Aquí es Marlon Brando, pues hace su nombre blanco, no mexicano.
y viene de la guerra de secesión americana. Entonces tiene un amigo que es mexicano que vive en su pequeño ranchito que era de él, con su familia y sus hijos, pero es como su hermano, se quiere un montón y aparece. Pero antes de llegar allí, él viene con un caballo, un semental blanco precioso. ¡Buah! Para en el pueblo y en el pueblo entra a la iglesia porque ve a una joven, guapa, guapísima, pero no lo sabe y él no la ofende ni nada. Entonces se le acercan porque está custodiada por 4 o 5 pistoleros mexicanos de estos, porque es la novia, bueno, la mujer, pero no la mujer por así decirlo, de John Sasson. Apalosa está basada un poquito en esta película. Bueno, yo diría que Apalosa está basada más en El hombre de las pistolas de oro, la clásica. Y ahí ya tiene un pequeño enfrentamiento. Él no quiere problemas tampoco, ni nada. Y ya os digo, cuando está ahí en el rancho y tal, el Menda este, el John Sasson, el mexicano este, que es un cacique, que vive en otro pueblo, pero tiene allí hombre, buah, se encapricha del caballo, allí. Se lo quiere comprar, le dice que no está en venta, le ofrece no sé cuánto y nada. Y él, pues, quiere coger ese caballo a toda costa. Al final, total, que en un descuido allí le quitan el caballo, a él le, le pillan desarmado, etcétera, y bueno, unas situaciones ahí que pasa, que eso, cuando se recupera va en busca de su caballo, claro, y allí va a encontrar pues un enfrentamiento tremendo, durísimo, durísimo, verla, os va a gustar mucho. No quiero contaros cosas para que si no la habéis visto, desvelaros así los finales o... Río Lobo, John Wayne, grandísima película. Howard Hans, uno de los grandes directores. Este comienzo me encantó. ¡Buah! Está en la guerra de secesión y cómo les hacen esa trampa los sureños a la columna de John Wayne, cómo los engañan en ese tren y en esa historia y cómo con el tiempo se vuelven a encontrar, se vuelven a encontrar, pero al final están los dos en el mismo lado. Está aquí Jennifer O'Neill, Jorge Rivero, Jack Lean, Víctor Friends, John Wayne, y tiene mucha acción, muchísima acción. La podemos comparar al Dorado y tal, muy buena película. El típico cacique de un pueblo, etcétera, que contrata pistoleros y cómo se enfrentan, muy buena, muy buena. Os va a gustar mucho verla, os la recomiendo. Bueno, este es para mí es el mejor western que tiene Clint Eastwood, ¿eh? El mejor western, para mí. Muchos diréis sin perdón, sin perdón, sin perdón, pues vale, para mí es este. Aquí no era director, me parece. Sí, director también era. Joder, el Clint Eastwood este que se adelantó. Era un fenómeno, como actor y como director, porque ha hecho grandes películas como director, ¿eh? Un majestuoso western, impresionante, dirigido por su estrella. Está basado en una novela, ¿eh? El fuera de la ley. Aquí interpreta al mítico Jesse Weiss, no Jesse James, Jesse Well, como en la novela. Es un western tremendo. Es largo, buenísimo. Aquí vamos a ver de todo. Vamos a pasar hasta por territorios indios, todo. Pero sobre todo, el principio, qué cabritos son, ¿eh? Cómo se la lían ahí cuando termina la guerra americana, civil. Cómo ellos siguen, ¿vale? Un grupo de rebeldes acosando a la Unión, a los soldados de la Unión y tal. Y cómo al final les engañan para que le pongan las armas, no van a tomar represalias con ellos ni nada, etcétera. Pero él no se quiere entregar, porque él sigue buscando a unas personas, ¿vale? Un grupo de mercenarios, por así decirlo, que es al principio justamente, o sea, tampoco voy a develar, asesinaron a su mujer y a su hijo en la granja que él tenía. Y él trabajando no le dio tiempo a llegar, cuando llegó, etcétera, dejan aquí una marca en la cara y cómo va en busca también de esa venganza, ¿no? Y él no, es el único que no se rinde. ¿Qué pasa? Que cuando están allí tomándole el juramento, que ya no tienen arma ni nada, les dicen hijos de perra, en el nombre de tal, de cual, tal, hacen así, levantan
las telas de dos carrozas que hay y tienen ahí la ametralladora y justo él, como va en galope a caballo con sus dos revólveres de esos Colt grandes, no sé ahora qué marcas son, pero son tremendos. Cada tiro que pega con eso es que manda para atrás un metro al que le pega. Cómo viene cabalgando con los dos revólveres disparando, cómo consigue matar a de la ametralladora, hacerse con la ametralladora y liar allí la de San Quintín. Pero ¿qué pasa? Que prácticamente ya han fallecido todos, menos un chavalito joven que consigue irse con él. Pero en la huida él ve al que era su jefe, o sea, el oficial de él, que es bueno, pero se piensa que les ha traicionado él, cuando él no sabía nada, lo han engañado también. Y va a ser sobre la persecución hacia él. El chico, nada más empezar, está tan mal herido que al final le intenta, pero muere y tal. Y tiene unas escenas y unas cosas muy buenas, os va a encantar. Tiros verdaderamente reales, muy buenos. Una de las grandes películas del cine también, para muchos, y para mí, La venganza de Ulzana, basada en una novela también, americana, protagonizada por Bull Lancaster. Esta tiene una escena, bueno, es un grupo de apaches que se van de la reserva y empiezan a hacer ahí una masacre tremenda, que es Ulzana, ¿vale? Y su hijo y sus apaches que le siguen. Y como el ejército y Bull Lancaster, que es el explorador, como van tras ellos, pero hay una escena que aquí sale un jovencísimo Harrison Ford en esta película, muy jovencito. Como hay una escena en la que viene una madre y una hija en una carreta y vienen los apaches, Ulzana y los apaches. Y va escoltada por un soldado americano. ¿Qué pasa? Que ven a lo lejos ya como un campamento del ejército. Y ven los apaches que van detrás de ellos. Y ellos con la carroza, claro, por mucho les termina cogiendo. Entonces el soldado se adelanta corriendo con el caballo, como diciendo, voy a ver si me da tiempo a avisarles, porque... Pero ve que no le da tiempo y la mujer, por favor, esa escena brutal. Cómo se da la vuelta el oficial y sin decir palabra se arrima hacia la mujer, la pega un tiro en la cabeza, porque sabe que si la cogen va a ser peor. Cómo coge al chico y se lo monta en el caballo. ¿Qué pasa? Que disparan al caballo y caen los dos. A él lo matan de una manera tremendamente, los apaches eran sangrientos, ¿eh? A ellos les hicieron muchas cosas, pero hubo. Y sin embargo al chico no, al chico lo respetan. Hay un apache que le quiere cortar el dedo a la madre porque tiene el anillo de oro, de casada y tal, y el chico la aparta, que es el hijo de Ulzana, lo aparta de un empujón, empieza así con la boca, con la saliva, y se lo consigue sacar el dedo, el anillo y se lo da. Y entonces Ulzana lo ve como que no tiene miedo, que mira de frente al niño, el niño tendrá 10 11 12 años, y lo ve como un acto de valentía tremendo que le perdonan la vida, se van, le dejan allí. Os va a encantar esta película, y el final es tremendo también, os va a gustar mucho. Aquí tenemos a John Wayne con el Gran Jack también, otra de John Wayne. Esta es de, a ver, no he dicho el director, ¿verdad? El director, Robert Aldrich, otro de los grandes directores de La venganza de Ulzana. Aquí el director es George Simmons, otro director de western y otras películas. A mí el Gran Jam me gustó más, es la que más me gusta, más que Gran McClinton y tal. Que dijéramos que esta es la secuela de Gran McClinton, pero a mí es la que más me gusta. Y este podríamos ya ponerlo como un western crepuscular. ¿Qué quiere decir? Que es cuando está viendo cómo se va desapareciendo el salvaje y antiguo oeste, cómo va apareciendo la era moderna, los coches, etcétera, cómo va desapareciendo esa forma de vida. Y nada, aquí sale también el de Río Conchos, el que os he dicho, Richard Boone, que hace de malo. Él tiene a su mujer, llevan años separadísimos, tiene 4 hijos, es al principio, ¿vale? Llegan allí al rancho de la mujer, que se lo deja a ella todo, tiene allí hombres y todo, y vienen pues 8 o 10, ya no sé si son 8 o 10, 12 bandoleros de estos malos y tal, total que vienen allí a saquear un poco el rancho y tal, pero a llevarse el hijo, se lo llevan al chiquitín para pedir un rescate, pues saben que tienen pasta y tal, y cómo llaman a John Wayne, a Jack, cómo acude allí, y con sus 2 hijos, otros, que son ya mayores, cómo va en busca de rescatar a su hijo pequeño. Él a caballo,
otro también, pero ves a uno, el pequeño me parece que es, de los mayores, en moto. Claro, por eso os digo que es un western ya. Viene en moto y tal, se pega una hostia con la moto tremenda y sabe montar a caballo, pero al final tiene que dejar la moto y coger caballo, claro, porque por donde se meten ya en sitios de montaña y de todo. Y muy buena peli, al final es muy bueno, muy bueno. Os la aconsejo también. Otro de los grandes westerns de John Wayne que sale también con el parche como en Valor de Ley. El rifle y la Biblia con Catherine Hepburn. John Wayne, Catherine Hepburn, que hace aquí de hija de un predicador. Me rí, además tiene escenas de te ríes con ellos, con los dos, trabajan muy bien, tiene escenas muy buenas. Cuando dice hermanita, es John Wayne, para vengar el asesinato del padre de Catherine Hepburn, ¿vale? A manos de unos desalmados. Y el rifle y la Biblia, buenísima. Os la aconsejo verla, que no va a defraudar. Y aquí el director es Stuart Miller, gran director. Bueno, esta es una película que la vi una vez, la he visto nada más que una vez, la quería, está sin abrir, la quiero volver a ver, no es de las mejores western, las cosas como son, pero como hace tanto que no la veo no me acordaba. Y me salió súper barata, esta tiene ya conmigo a lo menos 2 años, ¿eh? La compré en Amazon y me salió a 2 euros, fíjate, precintada, de esto que ponen de vez en cuando Amazon películas en oferta. Ahora ya no tanto, porque como casi ya no hay DVD que no producen y tal, pues ya muy raro que encuentre DVDs por estos precios en Amazon y tal. Nuevos. De 5 euros a lo mejor no te baja ya de ahí para arriba. Y por John Briner, el protagonista de Los Siete Magníficos, Richard Crenna y Leonard Nimoy. Basada en la novela de Louis L'Amour. El oro de nadie. Louis L'Amour, que es gran escritor de westerns. Y no me acuerdo de la historia, la verdad, porque hace muchísimos años que la vi una vez. Por eso la compré para volverla a ver y decir, bueno, a ver, que la vea otra vez de segunda, a ver si me convence me gusta del todo, o si no, pues me desharé de ella. Entonces, hasta que no la vea, no, porque está del año 1971, 100 minutos, y ya os comentaré cuando la vea, ¿vale? A ver, lo voy a leer un poquito, pero bueno, es un sujeto duro, rápido y fundador. Y más rápido todavía cuando se trata de ganar $1. También es un hombre buscado por la ley. El ejército mexicano le pisa los talones. Y también andan tras él la fiera de su novia, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos otra de Clint Eastwood, Joy Kid, muy buena película también. Dirigida por dirigida por John Sturges, buen director. Esta es parecida a la otra de los profesionales, es muy parecida también. Se llevan a una mujer, el marido contrata, va con unos amigos que son de estos que señoritos, pero que tienen de estos rifles con mira telescópica y todo, de caza, y contratan a Joe Kidd para que vaya con ellos, detrás de, como rastreador, detrás de esta gente, y tal, y es muy buena, muy buen western. Os la aconsejo, os va a gustar, verla. Y esta igual, esta la compré porque hace mucho que la vi, hace muchísimos años, también la compré en Amazon, a la par que la otra, pero esta sí la he abierto, me costó 2 euros también. Y me gustó, pero quería volverla a ver y decir, bueno, verla más tranquilamente. Y esta está protagonizada por Bull Reynolds, que hizo bastante cine en aquella época suya. Sabéis que fue un jugador profesional, quarterback, de fútbol americano, de rugby. Y es el hombre que amó a Kat Dennings. Kat Dennings es Dos hombres y un destino. Es uno de ellos, ¿vale? Para que lo sepáis en esta película, pero unos ladrones de trenes huyen con una fortuna robada y con una cautiva que les planta cara, etcétera, tal, tal. Esta es del director Richard C. Sarafian. No le conozco. Duración 119 minutos. Un reparto estelar. Tun, tun, tun. Catherine es testigo del asalto a un tren. Los ladrones se la llevan prisionera y se adentran en un territorio salvaje perseguidos por una patrulla cuyo mando va un decidido agente de la West Fargo, que no es otro que el marido de Catherine. Bueno, pues aquí Bull Reynolds es uno de los ladrones del trenes. Claro, Kat Dennings. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os guste. Se alarga un poquito el vídeo porque eran muchas películas. Y nada, dejar en comentarios como siempre si queréis. Si no, pues nada.
Si os ha gustado estas películas, si las habéis visto, si no, qué os parecen y algunas que recomendéis, ¿vale? Venga, hasta el próximo día, hasta luego.